nuevo episodio de Proyecto Creativo. Bienvenida, Lucy. Gracias, Jimé. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Yo feliz y encantado de estar aquí con ustedes. Sí, hoy tenemos a Sinue Vera, arquitecto y diseñador de interiores aquí con nosotros, un colega y un gran amigo. Entonces sí, estamos muy contentos además en este fantástico espacio con iluminación divina, como pueden ver. Algo que nos gusta mucho siempre son todos los lugares que nos proporcionan para poder grabar. Eso nos hace muy felices también. Y Sinue, pues bienvenido. Es un gusto tenerte aquí para que nos cuentes también un poco de ti y de toda tu trayectoria. Tú tienes un despacho llamado WTF, pero quiero que nos expliques, porque siempre causa como conflicto, que nos expliques qué significa WTF, cómo lo fundas y cuál ha sido un poco como esta trayectoria desde que tú decides abrir tu propia firma. Buenísimo. Fundamos la oficina en 2017 y justo fue con esta idea de un poco hacer algo diferente. Y la realidad es como el mercado que íbamos enfocados normalmente eran, pues sí, como directores de empresas o CEOs. Y también estaba buscando un nombre que fuera como un poco diferente y que siempre se te quedara en la mente. Yo soy malísimo para los nombres, entonces si de repente me dicen, mira, es que Luisito y Pedrito y no sé qué, yo, se me olvida cómo se llamaron. Soy muy bueno para las caras porque soy muy visual, pero para los nombres soy malísimo. Entonces dije, en lugar de ponerle Ver Arquitectos o Sinue Interiorista o algo, dije, hay que quitarnos esa parte como del ego y encontrar algo que fuera como un poco diferente. Entonces estábamos como un rollo, esta disyuntiva de que fuera como algo mucho más de todos, que fuera como we de nosotros y nosotros te ayudamos a ir al siguiente paso y hacer las cosas diferentes y a proponerte y a diseñarte y a crear una serie de cosas. Pues dijimos, pues vamos más para allá. Entonces, entre esta búsqueda de cosas que alguien había puesto nombres, nos encontramos como una agencia, me parece que era de marketing, que sus siglas era OMG, como Oh My God. Pero no, realmente no era Oh My God, sino ahora era Oh My Guide, o mi guía. O sea, porque te daban como esta guía para hacerlo. Y dijimos, claro, la connotación está padrísima. Entonces dijimos, pues WTF, y todo el mundo se va a quedar así de, pues, what the fuck, ¿qué hacen estos hombres, no? ¿Qué hacen estos dudes para llamarse así? Y la realidad es que es Within Further, y pues es como llevar justamente al siguiente paso o pensar un poquito más hacia adelante. Pero básicamente era esto, y justamente generar esta incógnita desde el día, exacto, esta controversia desde el día cero, que no se te olvida. El gimmick. Justo, cuando empezamos como a generar cierto ruido de, WTF, y en los primeros eventos que había de showrooms de mobiliario y demás, tú eres el de What the Fuck, sí, yo soy. Tú eres el de What the Fuck, sí, yo soy. Entonces era padrísimo esta parte. La gente te reconoce. Y cuando hablas de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Creo que en general ya no existe este arquitecto como todopoderoso que todo lo crea y yo soy el creador de todo esto. La realidad es que yo creo que los proyectos son como una especie de célula que crece y decrece, como una especie de virus, por así decirlo. Y la realidad es que los proyectos nunca están aislados. Siempre existe una serie de especialistas y desde el que te diseña la parte de iluminación, toda la gente que te hace la parte de instalaciones, en caso si hay que contratar un estructurista, pues hay que contratar un estructurista. Incluso hay veces que de repente tocas base con gente que ni hace diseño. Y creo que cada vez más los proyectos están más enfocados a eso, en donde pues de repente y más, por ejemplo, en corporativo, alzas la mano y resulta que hay psicólogos dentro y de repente hay gente de marketing haciendo cosas. Y creo que más hacia allá, si no entiendes en general el global de lo que está pasando en el mundo, es difícil proponer algo muy bueno o muy aterrizado para los clientes. Por eso siempre hablo como de nosotros, porque en general creo que es un equipo y todo el tiempo, la otra vez me decían, oye, ¿en qué te inspiras? Y yo, pues la realidad es que no es como que la inspiración llega así como obra mágica ni obra divina, sino todo el tiempo, o sea, hay algo que me parece magnífico que tenemos esto y que todo el tiempo estoy sacando fotos por todos lados. Y si ves mi carrete ahí de 2000 fotos del día, cada día,
porque creo que parte de todo este conjunto es este nicho global que enriquece día a día lo que vas viviendo y que enriquece a los proyectos. Completamente. Y tú tienes una línea de proyectos diversos que ahorita nos platicarás de algunos de estos proyectos que además han ganado premios internacionales. Ahorita nos cuentas un poco de esos proyectos en particular, pero tienes una línea muy clara independientemente del tipo de proyecto que hagas, ¿no? Haces mucho corporativo, muchas oficinas, pero también haces residencial y haces un poco de todo, pero creo que sí tienes una línea muy clara de conceptos, aunque tus proyectos no necesariamente son iguales ni son repetitivos, pero sí tienes líneas muy, muy claras. Cuéntanos un poco de, justo, más que esta inspiración, porque no se trata, justo, creo que la inspiración te puede venir de todos lados todos los días, pero creo que sí hay líneas, o no, a ver, corrígeme. ADN, ¿no? Exacto, este ADN y estos conceptos que te rigen. Justamente hace poco hablaba con unos amigos de siempre diseñas como algo de, claro, siempre en este proyecto quiero que haya algo rojo, quiero que haya, porque es tu firma, ¿no? Y la realidad le digo, no creo que sea esa parte de arquitecto, sino más bien lo que hacemos es al inicio un poco entender la problemática del cliente y sacarlo de lo que él está pensando. Siempre he dicho, hay clientes que no saben lo que quieren, solo están pidiendo que funcione algo. Entonces, solo es haz lo que funcione y listo. Y ya después, la otra cosa que sí se vea, porque la arquitectura es súper subjetiva. O sea, tan solo la forma de vestirnos somos totalmente diferente. Y algunos nos puede gustar y otros no. Pero si encontramos esa parte del inicio en donde logramos que realmente esto funcione y luego que le dé un gran valor agregado al proyecto, creo que esa es un poco la línea que hacemos. Otra parte de lo que siempre ponemos en los proyectos, y le digo justo a la gente con la que diseñamos, dense cuenta que al final del día, cada una de las cosas que tocamos todos los días están diseñadas, bien, mal o medianamente, o alguien lo hizo bien o alguien lo hizo mal. Todo, desde la cosa micro, desde tu cafetera, que es picarle un botón, y si de repente con estas cosas como muy tecnológicas que ya no trae botones y que de repente dices, oye, no le entiendo nada y cómo lo prendo, te empieza a generar ciertas emociones a lo largo del día. Y hasta la misma ciudad, o sea, a alguien se le ocurrió poner 3 avenidas en una y luego un tope y luego un puente y luego pues, hubo un urbanista malo o un urbanista bueno. Y así cada una de las cosas que vas a lo largo del día te van generando ciertas emociones. ¿Cuántas veces no tocaste algo hasta, no sé si soy la única persona que todo el tiempo está tocando, que nos pasa de, si eres arquitecto, estás tocando todas las paredes y todas las texturas y a ver si está frío o no, si el metal y la piel y demás. Y eso hace que generes finalmente cómo te comportas día a día. Entonces, parte de la línea que tenemos es cada una de las cosas que pongamos en el proyecto, por así simple que sea de un muro con una pintura, va a repercutir directamente en cómo se sienten los usuarios y qué es lo que están en ese momento, cómo están viviendo el espacio. Entonces, cada uno de los elementos que se están pensando a la hora de diseñar están pensados exactamente para que alguien los esté viviendo. Creo que es esa parte en donde lo hace ciertamente mágico, y en donde hasta siempre le digo a mis clientes, la arquitectura es algo que casi es como un animal vivo que medio come y se vuelve a transformar y va evolucionando. De repente llegas a los proyectos, seguro te pasa que llegas después de unos años que lo talan, oye, sí, no, porque queremos hacer tal mejor y demás. Y lo dices, híjole, ¿qué le hicieron? Pero te das cuenta que realmente es como la personalidad en general del usuario, cómo empezó a involucrarse con la arquitectura y cómo o hay proyectos que nadie los tocó y que se quedaron ahí como los dejaste el día cero, y también cómo haces que el usuario empiece también a respetar esta arquitectura y justamente cada vez los usuarios para poner cualquier cosa pequeñita te hablan, oye, es que queríamos comprar tal cuadro, pero queríamos tu decisión y demás, y o sea, cómo esto, al final creo que este tipo de cosas, lo que decía hace un par de minutos, repercute directamente en lo que está pasando dentro de ti como ser humano. Sí, y es importante que uno adopte también el lugar sin poner el bonsái de Shakiras, ¿no? Sí. No quieres que arruinen completamente el impacto. Pero una de las cosas que yo sí noté, mira, ahora que estuve revisando
tu página y los proyectos que me mandó Jime para que yo pudiera estoquearte a gusto. Buenísimo. Lo que a mí me gustó primero es el uso del color. Hay mucho color. Hay mucho color. Y hay impacto de color. Es decir, no es que todo sea color. Hay como muy localizado el impacto de color, que para mí es importantísimo, porque como mexicanos sí apreciamos, gozamos y admitimos el color como parte de nuestra vida. Háblanos un poco de eso. Fíjate que es rarísimo, normalmente justo regresando otra vez a la línea de diseño, diseño muy oscuro normalmente, y tiene que ver mucho como la forma en que me he visto, ¿no? Al final del día, justo me preguntan cuáles son tus colores favoritos, y yo, a mí me encanta el rosa. No lo uso nunca o sea, yo no tengo nada rosa, pero escribo con rosa normalmente. O sea, cuando hago notas, a veces tengo mi pluma rosa y es como con la que utilizo. Y en los proyectos, pues no utilizo rosa, pues, porque tampoco es como que de repente no es tan fácil. Así, oficina para abogados y un muro rosa, tampoco. Pero eso también es importante, ¿verdad? Porque tenemos una exclusividad. Exacto, 100%. Y la realidad es que la otra parte en donde ponemos este tema de color, al final del día tenemos esta chispa de México, en donde vivimos en un mundo muy colorido y realmente es lo que nos gusta, y es como esta forma de esencia de cómo vivimos. Nos pasa con clientes corporativos, porque normalmente la primera entrevista con algunos de los clientes es al final del día o con los directores de la TAM o con algunos de Estados Unidos, o nos pasó, por ejemplo, hicimos una oficina para abogados que se llama DAC, que pues tal cual, son unos abogados en Londres que están hoy en México. Y la realidad es que si ves estos proyectos, normalmente pues, la gente de Londres es totalmente diferente a lo que está así, incluso hasta los cálculos de iluminación son totalmente diferentes. O sea, ya la luz es cálida porque pues, no tienen sol, o sea, y necesitan esa parte. Aquí es diferente. Entonces, un poco es sacarlos de decirles, está bien, vamos a entender la marca, vamos a entender quiénes son, les vamos a dejar esta cajita de función, porque si no te voy a echar a perder tu negocio. Y ya después vamos a entender que las personas que van a vivir el espacio son personas locales. Sí, a lo mejor va a llegar a venir algún director de algún lado, de otro país, pero finalmente, per se, son locales los que los van a estar viviendo el espacio. Y este espacio de, justo si llegaste estresado del tráfico y ahorita en la mañana y que llegues al espacio, ahorita nos pasamos con este lugar que está divino, que dices, ay, está delicioso, aquí el cafecito, y eso cuando respiras y ves el espacio, dices, ah. Ahora, el uso del color, creo que es algo que me encanta detonarlo y empezar a hacer como estas explosiones de color. Y hacemos un montón de pruebas en general en la oficina, en temas de renders y en temas de colores y en temas de pruebas. Al grado que llega un momento en que siempre les digo a los clientes, oigan, esto no es ley, va a cambiar un poco. O sea, me ha pasado que he llegado a cambiar colores ya en el espacio. No, esperen, algo está pasando, no, o sea, no se está viviendo. La incidencia y la sombra que se generaba. En la vida real, y se ve totalmente distinto. Por ahí escuchaba que me parece, creo que Tatiana Bilbao dice que ella no hace renders porque algo transforma la arquitectura de forma diferente y vicia el proyecto, y pues claro, tiene razón, volvemos a lo mismo, el proyecto se va a ir transformando y va a ir hablando y va a ir cambiando y te vas dando cuenta de ciertos elementos y ciertas cosas cuando ya vives el espacio, cuando hay cosas que per se no puedes controlar. El sol no puedo controlar cómo entra hoy en la mañana, y resulta que en el render se vea divino el espacio, y llega un momento en que no te diste cuenta que estaba ahí una torre que te va a estar estorbando todo el tiempo, ¿no? Sí, y además esto que hablas del uso del color, creo que también es importante la manera en cómo lo usas, porque por muy mexicanos que seamos y que nos guste toda esta explosión de color, no necesariamente se trata de folclore, ¿no? Es como esta interpretación como muy fina de cómo usar el color y cómo traerlo a la contemporaneidad, que no significa que en muchos lugares sí lo sigamos usando de manera folclórica, y hay lugares donde aplica perfecto, pero en una casa o en una oficina, y dependiendo de las funciones, pues lo adaptas de una manera como mucho más contemporánea y mucho más sutil. Incluso hasta le tratamos de dar como un valor importante arquitectónico.
lo mejor dirás, no, oye, pues solo es una pared pintada, ¿no? Tampoco que te estás inventando ahí una cosa rarísima. Pero la realidad es que normalmente siempre he dicho estos objetos que son como muy comunes y los usamos más como en los proyectos, tratamos de darle un giro y cambiarle la perspectiva al objeto y ponerlo como un elemento arquitectónico. Y eso hace que al final del día haya un concepto muy fuerte al inicio y ver cómo esto no va cayendo como justamente como algo que se vea muy cargado o demasiado folclórico. No sé, ejemplo, cuando diseñamos las oficinas para Red Bull, que es uno de nuestros proyectos más recientes. Premiado, ¿no? Y premiados, aparte. Ahorita justo para allá iba, entonces cuéntanos. Hacíamos esta connotación de, queríamos que se sintiera en México y mexicano, pero no tan mexicano, o sea, sin llegar a ese límite de, y hagamos una celosía de chiles, y una celosía de tequilas, y ahora colgamos zarapes. Era como estos elementos en donde no queríamos hacer eso, sino tener esta connotación mucho más sutil. Ejemplo, toda la losa de Red Bull está pintada en color terracota y era como estos elementos en donde cuando visitamos la primera vez el sitio, que llegas y está totalmente vacío, pues estás en un piso alto en un edificio, sí, en un edificio en Polanco, y lo que alcanzas a ver pues es porque veías del lado derecho hacia las torres y del lado izquierdo pues veías la parte bajita de Polanco. Entonces lo que alcanzabas a ver era todo el impermeabilizante de los edificios, que es color terracota, que es lo que ves en la ciudad si ves en un edificio alto. Y si te paras en cualquier pueblito de México, lo que haces ver son todos los tejados, que son también este color terracota. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos traer esto? No vamos a poner teja en el proyecto, pues hagámoslo, también había que tener como balancear un tema a los presupuestos. Pintemos todo el techo de color terracota. Mandamos a hacer todas las luminarias en color terracota, los rieles para que se mimetizaran con todo el espacio. Y la idea de esto es que no queríamos que todas las instalaciones, o sea, todas se mimetizaran. Hay algunas que no pudimos esconder por temas de reglamentos y demás, pero queríamos que esto se fuera como una gran connotación. La otra cosa que pusimos era, pues nos vamos a inspirar en un cenote, por todo el tema de clavados y demás. Entonces dijimos, tampoco vamos a poner así piedras falsas y esto va a parecer Disney o Six Flags o escenografía o algo. Y lo que era tal cual era, si tú ves una foto del cenote cuando vas bajando, ves dos elementos importantes que reflejan, que es la parte donde entra la luz y del agua. Entonces, a propósito, decidimos poner dos elementos muy reflejantes, que era un plafón casi acabado espejo que lo elegimos en negro, y una resina epóxica en el piso que también reflejaba. Y luego nos dimos cuenta que el resultado fue mucho más padre de lo que lo pensábamos, porque desde donde te parabas de la recepción y tomabas una foto veías el Red Bull por todos lados. Entonces la gente en marketing estaba encantada y volada porque cada vez que alguien llegaba, un nuevo deportista a la recepción y demás, pues lo veías de todos lados. Y luego aquí había una del lado izquierdo, entras y está una recepción que tiene un cristal ligero curvo, que también hace que todo esto empiece a reflejar y se mimetice. Es como que tratamos de hacer estos elementos que los incluimos al diseño un poco más poéticos y un poco más abstractos, sin que pues, normalmente lo ves y es, pues se ve reflejante y demás, pero ya si alguien te lo cuenta de esta parte que casi se vuelve hasta como una especie como obra de arte, es cuando realmente la entiendes y empiezas a traer esta parte del contexto. Y lo otro que si la gente que no le importa o no le interesaba entender esta parte mágica y entiende otra cosa y lo haces feliz como la gente de marketing, pues dices, es cuando realmente dices, se generó un proyecto exitoso, más que solo se viera bonito y solo se viera, pues ahí está, ¿no? A mí lo que me impacta es la atmósfera, porque en el fondo lo que ustedes crean es la magia de la atmósfera, pero también noté mucho que hay lugares que son estrechos, que podrían parecer pequeños si les dabas como una dimensión fantástica para la circulación, para la convivencia, para que la gente pues viva la mayor parte de las horas que están en el trabajo con una sensación de libertad en un camino pues, de diseño, ¿no? ¿Cómo logras tú conjugar
un espacio pequeño para muchas personas y que ellos vivan bien. Creo que luego estos espacios pequeños, incluso luego algunos proyectos sin presupuesto se vuelven magníficos, porque justamente es donde tienes mucha más carnita y muchas más cosas para que este espacio se vuelva realmente con un gran aporte hacia los usuarios. ¿Cómo lo logramos? La realidad es que cada una de las cosas tiene una intención de diseño. No sé si les pasaba cuando estaban en la universidad, que eras estudiante, que los maestros te cuestionaban todo, así de ¿por qué dejaste este pasillo? Y yo, pues, para contemplar, simplemente para que pases, para que contemples, para que la gente se relaje. O sea, todo tiene una intención, no todo tiene que caber en la cajita funcional y que todo, o sea, tiene una intención más allá de cumplir y aprovechar cada metro cuadrado. Tiene una intención mucho más emocional esa intención. Está a propósito en los pasillos y casi no se publican los layouts, pero si ves los layouts hay como circulaciones muy marcadas por temas de protección civil, pero también hay elementos en donde a propósito queremos reducir el espacio para que llegues y te tengas esta sensación como de cambio, de ay, ahora es mucho más alto, y ahora bajaste, y ahora subiste. O sea, cada uno de estos espacios están pensados para que realmente pase con algo. Regresando otra vez, por ejemplo, a Red Bull, tenemos una celosía detrás de la recepción, que igual está inspirada en un muro de escalar, pero no parece un muro de escalar, entonces era como el contratipo de una radiografía, entonces en lugar de tener las piedras salidas, tienes huecos porque realmente no existen, y generas como esta transparencia y ventilación. Había una salita que estaba atrás, que está toda llena de madera para que uno sea acústica, y dos, se sienta muy, muy acogida porque es una salita de 3 personas. Y con elementos muy simples, era una salita redonda con 3 sillas y tiene una banca larga. Entonces, normalmente cuando fue la discusión del ir y venir de layout, decían, esta sala nadie lo va a usar, está atrás de la recepción, está ahí como medio escondida y pues bueno. Normalmente lo que me gusta hacer con los clientes una vez tengan el proyecto, justo les digo como, oye, puedo platicar contigo, tiene chance de una comida, algo así. Y le decía a uno de los directores, oye, ¿cómo viven el espacio? Me dijo, están fascinados. Si luego te tocas de la salita, que no me acuerdo cómo se llama, pero le pusieron después el temazcal, ellos, porque pues parece un temazcal, y justamente cuando normalmente lo usaban para concentrarse, ponerse audífonos, o se ponían a trabajar, tal cual se ponían de lado, casi acostados ahí en la salita. Y eso me parece bellísimo porque es cuando realmente estás apropiando el espacio. Es cuando nos pasa, y me encanta que le hayan puesto un nombre, porque nos pasa incluso a nivel ciudad. O sea, a nivel ciudad nadie menciona los edificios como realmente se llaman, muy pocas personas. Finalmente te dicen, te veo en el Dorito. Y yo nunca he visto a nadie que me diga, tenemos una junta en Torre Virreyes, así tenemos una junta en el Dorito. En el Dorito, en la lavadora. En la lavadora. En el pantalón. Sí, o sea, y eso hace justamente un tema de cuando el usuario se está apoderando y está viendo el espacio, significa que le está moviendo de una forma. Si le mueve ya de una forma negativa, pues seguramente va a decir, oye, esta salita nadie la usa y no sirve para nada, pero sí, la ventaja es que sí realmente es como, exacto, se sienten súper acogidos ahí. Están ahí oye, ya te tienes que salir porque ya no puedes estar más tiempo aquí, ¿no? Y eso me parece increíble y me parece realmente acertado cuando regresamos a lo mismo. Si pasa eso en los proyectos, realmente estamos haciendo un proyecto exitoso. Lo demás te puede gustar o no te puede gustar, ¿no? Correcto. Y tú mencionaste un término muy importante que es el diseño emocional. Al final creo que todo diseño es emocional, ¿no? Todo el diseño, ya sea de ropa, de espacios, de objetos, de lo que sea, te provoca finalmente algo, como justo lo que tú decías de la cafetera, de no lo puedo usar y me causa agobio y estrés porque no sé ni dónde picarle, o un diseño que te lleva y tal. Y con los espacios corporativos en particular, a mí me parecen generalmente los que más se publican o los más premiados a nivel internacional. Siempre ves espacios de casas o espacios como mucho más públicos, donde a lo mejor puedes ser mucho más exquisito en ciertos elementos, en cierto diseño, pero la realidad es que cuando diseñas un espacio corporativo
diseñas para muchas personas. Una casa la va a usar una persona o la familia, que sean 4 o 5 miembros, los que sean que habiten ahí, pero cuando diseñas un espacio corporativo puedes afectar la vida de 100, 200, dependiendo del tamaño, ¿no? Y eso lo multiplicas por la cantidad de familia de las personas que conviven día a día. Claro. Porque las personas justo, dependiendo de cómo vivan, además del ambiente laboral y otras cosas, pero el diseño influye mucho, van y se lo llevan a su casa, ¿no? Entonces, este tema emocional, ¿cómo haces tú para poder abarcar a todos los usuarios? Porque generalmente entrevistas a 1 o 2, etcétera, ¿no? Que te dicen, yo quiero esto, digo, yo lo vivo porque yo hago espacios corporativos también y tal, pero quiero que me des tu punto de vista. ¿Cómo afectar a todas las personas? Y no es que a todos les vayas a dar gusto, pero al final los afectas, ¿no? La realidad es que siempre, justo lo que es, no a todos les das gusto y siempre existe alguien que se va a estar quejando hasta el final, ¿no? Entonces nos pasa. O sea, es el día a día de los proyectos y es como el behind the scenes de la parte que nadie cuenta del proyecto, ¿no? Que también estaría divertidísimo un día hablar de todas estas partes. Normalmente justo entrevistamos a los líderes un poco para entender hacia dónde va la empresa y también tenemos una serie de entrevistas que va enfocada a esta parte que entiende mucho la parte funcional. Normalmente los directores llegan y dicen, todo está todo perfecto, todo funciona y demás, pero no saben que para lograr eso había un lugar para esconder el cablecito para que todo esto funcione. Y lo que hacemos después de esto es entender que hay muchas formas de trabajar hoy en día. Incluso si me preguntas, oye, ¿cómo me concentro? Yo tengo que concentrarme en un lugar con ruido. Soy tan distraído que funciona al revés. Si estoy en un lugar tan cerrado y estoy concentrado y ahora voy a abrir Amazon, y ahora no sé qué, y ahora voy a chatear que no sé, ¿sabes? Pero abres el abanico de posibilidades y esto tiene que ver mucho desde el layout funcional. Normalmente los clientes llegan y dicen, quiero tantas estaciones de trabajo y 2 salas de juntas y esto y no ven la otra parte. Pero cuando les explicas que si en lugar de tener estos privados tan grandes o estos elementos de salas mucho más grandes, les puedes darle muchos más metros dinámicos y de otras formas de transformar y vivir, que ellos puedan vivir el espacio y entender que hay gente que necesita concentrarse con audífonos o hay gente, si estamos en área abierta, necesita tomar una conferencia. Abres esta parte en lugar de decir tenías A, B y C para trabajar, ahora tienes A, B, C, D, E y F. Y luego después de estas A, B, C y F le pones A', B', porque ese espacio no solo lo voy a usar de una forma, lo puedes usar de 2 o 3 formas. Y hablamos un poco también de esta como economía circular en donde los espacios no solo se quedan para que funcionen desde el primer elemento como estaban, sino hoy el comedor va a funcionar de muchas formas. Las salas de juntas no solo va a tener ciertos elementos para que no solo tengas esta junta rígida o tendremos, seguro hay una sala de consejo, están estos elementos, pero también existen las otras formas de usarlas. Hacemos justamente involucrar a toda esta parte funcional y creo que lo demás ya el tema de emociones tiene que ver ya mucho con la forma, con la persona, con la persona individual. Volvemos a lo mismo, tenemos esta serie de especialistas en donde la acústica, la iluminación, cada uno de los elementos están seleccionados de acuerdo a las áreas y de acuerdo un poco a lo que queremos que haga el usuario y se comporte en esa forma. Si aquí quiero llegar y estar totalmente enfocado, la iluminación es totalmente diferente y los acabados son totalmente diferentes en un lugar en donde necesito divertirme, en un lugar en donde necesito ser mucho más sociable, la acústica es totalmente diferente. Esa creo que es la forma cuando entendemos y aislamos los espacios y entendemos que esta sala tiene que ser totalmente diferente a esta y esta tiene que ser totalmente diferente a la C, porque se van a generar actividades totalmente diferentes. Es cuando empezamos a generar este tipo de emoción. Ya si de repente alguien está muy contento, muy feliz, ya es como un poco más complicado, pero al final del día eso ya tendrá que ver dependiendo de las 50, 60 personas que trabajen ahí, ¿no? Pero se genera emoción y se genera además mucha vida, ¿no? Y eso sí. La verdad que se agradece.
Nosotros no tenemos desafortunadamente tanto tiempo, pero nos gustaría que la gente que nos escucha y nos ve hoy pueda conocer tu trabajo. ¿Dónde podemos verlo? Pueden verlo en Instagram, normalmente estamos subiendo ahí muchísimas cosas y en las historias subimos mucha parte del proceso, que eso me parece la parte más divertida, porque realmente... Exacto, y eso finalmente abre la revista y ves el proyecto fotografía y se ve padrísimo, pero no ves como toda la parte, todo el proceso y todo el behind the scenes, exacto. Estamos en Instagram como WTF Arquitectos, en Facebook también estamos como WTF Arquitectos y la página web es wtfarquitectos.com. Si te quieren a ti localizar en específico, te escriben por ahí, por medio. Me pueden escribir ahí o también a mi Instagram personal, que es Sinuhe Vera, así tal cual estoy, SINUHE Vera, con B chica, ahí estamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No, por gracias a habernos ambas. compartido un poco de tu experiencia y de todos estos procesos. Siempre es interesante escuchar a colegas y poder compartir opiniones. Y no Yo feliz. Revisar su trabajo, está increíble, la verdad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.